Muy buenas, bienvenidos a la práctica de ajuste de una cámara de vídeo. En esta práctica básica nos centraremos en los componentes de una óptica de una cámara de estudio. A continuación vamos a ver el esquema de la práctica. Para comenzar tenemos una cámara de estudio, un monitor de pantalla, un osciloscopio, una CCU con la cual controlaremos nuestra cámara y una matriz de distribución o panel de control, que es donde van todas las entradas y salidas y desde ahí las distribuimos a diferentes monitores. En primer lugar tenemos el anillo exterior o de enfoque, que como su nombre indica nos permite enfocar. Este siguiente anillo es el de apertura del iris, que nos permitirá pasar más o menos luz por la óptica. Estos números nos indican la apertura, siendo 1,4 el máximo y C de cerrado el mínimo. El anillo de macro nos permite modificarlo para conseguir enfocar imágenes cercanas que están fuera del rango de enfoque. Esta última palanca nos permite sacar la óptica de la cámara, por lo que tenemos que tener bastante precaución. Este anillo, como se le llama normalmente, es el zoom, y podemos controlar con un servo. Estos botones sirven para acercar o alejar la imagen. Por último tenemos el cable multicore, que meterá la alimentación a la cámara. Ahora procederemos a explicar la CCU. Este conector intercom nos permite conectar unos auriculares con micrófono para hablar con el cámara que utiliza esta CCU. También tenemos un botón de bloqueo, para que no se modifique la configuración. Tenemos la opción de visualizar las barras de color o la cámara. El shuttle es la velocidad de obturación. Para grabar imágenes rápidas debemos poner un shuttle más elevado, y esto hace que la imagen se oscurezca. La ganancia debemos tenerla a 0. Una posición más elevada será para cuando no podamos tener más iluminación, pero nos meterá ruido la imagen. Aquí tenemos la función del balance de blancos y de negros. Cuando pulsemos el botón Black nos cerrará el iris y tomará como referencia el objeto que le hayamos puesto delante. Pasará lo mismo con el White y el balance de blancos. Esta función de la CCU nos servirá para evitar pérdidas del cable multicore según su longitud. Aquí podemos calcular el iris tanto de forma manual como automática. También podremos modificar el pedestal de negros para poder verlos mejor. Para el balance de blancos, como hemos explicado antes, pondremos un folio delante de la cámara y pulsaremos el botón White para que se ajuste automáticamente. Aquí vamos a ajustar el iris. Y como podéis visualizar, la señal se amplía y se reduce, pero nosotros tenemos que buscar dejarla a 5 cuadrados, que son 5 voltios. Aquí modificamos el shuttle y lo aumentamos para ver su cambio. Vemos como en el osciloscopio disminuye la señal cuanta más obturación hayamos puesto, y en el monitor vemos cómo se oscurece la imagen tal y como habíamos comentado antes. Aquí podemos ver cómo modificamos el pedestal de negros para encontrar la mejor iluminación de una imagen. En el osciloscopio disminuye la señal y en el monitor se oscurece la imagen. Recordamos que los criterios de ajuste que estamos realizando, además de ajustarse a la medida estándar en el osciloscopio, debemos de aportar nuestro criterio visual. A continuación vamos a realizar la práctica avanzada, donde utilizaremos nuevos componentes y como principal director de orquesta el vectoscopio. Vamos a ver qué materiales utilizaremos. Un osciloscopio, el generador de vectoscopio, una mesa de vídeo con todos los controles que explicaremos más adelante y monitores para visualizar y comparar las imágenes. Como vemos, la señal del vectoscopio tiene una forma circular y en la que se reparte una serie de cuadros de mayor y menor tamaño. Para su configuración recordamos que debe estar ajustado al 75% como nos pide la práctica.
Esa señal la estamos enviando al osciloscopio y vemos cómo tenemos los sincronismos, el bus de color que nos descodifica los colores y la crominancia que está en modulación en fase. Lo que sacaremos de la mesa será visualizado mediante una carta de colores en el monitor de cámara 1. Y además hemos metido una carta de croma procedente de la cámara de vídeo que utilizaremos en el apartado básico para poder realizar su comparación. Ahora vamos a verlo un poco más visual en el esquema. De esta forma nos quedan más claras las conexiones que explicábamos. Ya veis que todos los componentes están enlazados a partir de la matriz. Es ahí donde seleccionamos las medidas que queremos visualizar en los correspondientes aparatos. Volviendo con la mesa de vídeo, en la práctica nos pide que utilicemos los tres ajustes: el Hue, el Offset y el Gain. El Hue es la tonalidad que queremos aplicar, el Offset la cantidad de tonalidad y el Gain es la ganancia de la luminancia. En el vectorscopio vemos que tiene una serie de cuadrados. Los puntos deben estar ajustados a esos cuadros lo máximo posible. Si hay una desviación en los cuadros pequeños, se dice que tenemos un 3% de desajuste. Y si hay una desviación en los cuadros mayores, será de un 10%. Para ajustar el vectorscopio al 75%, le damos al botón 5 Vamos a empezar modificando el Hue. Apenas varía y apenas se puede visualizar en la carta de colores del monitor. En el osciloscopio se puede ver un poco mejor. El Offset se modifica de forma más clara. Vemos como los colores varían y en el vectorscopio los puntos se mueven de manera más brusca. El Offset se modifica de forma más clara. Vemos como los colores varían y en el vectorscopio los puntos se mueven de manera más brusca. Y por último la ganancia, que vemos como la carta de colores pierde su luminancia. Es decir, los colores se apagan y se presentan el blanco y el negro. En el osciloscopio también varía considerablemente. Ahora, una vez ya ajustado al 100% el vectorscopio, vamos a realizar las mismas modificaciones realizadas. Movemos el Hue. Vemos su oscilación en el osciloscopio de las tres características aplicadas: el Offset y el Gain. Aquí lo tenemos en las cartas de colores para ver cómo realmente existe un cambio claro. Esto es todo, muchas gracias y hasta la próxima video práctica.